Bienvenidos a un nuevo videopodcast de DermaTV, el lugar donde aprender sobre dermatología de la mano de dermatólogos y con toda la evidencia científica. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y con cierta polémica, como es la fotoprotección y cómo llevar una relación sana con el sol. Para ello, hoy tenemos dos invitados excepcionales, como son Ana Molina. ¿Qué tal, Ana? ¡Un placer! Ana Molina, que es dermatóloga, conocida por todos, divulgadora, colabora en Radio Nacional de España, en Radio Televisión Española. Y tenemos hoy también con nosotros a Sergio Alique. ¿Qué tal, Sergio? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sergio, que es dermatólogo en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca y es especialista en enfermedades inflamatorias de la piel. Bien, pues vamos a comenzar con una pregunta interesante, porque sé que este videopodcast lo escuchan personas de distintos puntos de la geografía, pero claro, no es lo mismo el sol que puedo hacer en Galicia, donde vivo yo, que en Canarias. Así que, Ana, ¿cómo tenemos que adaptar las recomendaciones de protección del sol en función de dónde vivamos? Pues yo creo que ya por fin hemos logrado abandonar eso de no, entre las 12 y las 5 de la tarde, no sé qué. Ahora ya yo creo que mucha gente empieza a estar familiarizado con el índice ultravioleta, que lo tenemos todos en nuestro teléfono. En nuestro teléfono inteligente simplemente nos vamos a la aplicación del tiempo y ahí vamos a encontrar varias cosas, pero una de las más interesantes es el índice ultravioleta, que es un numerito, ¿verdad? Ahora mismo, por ejemplo, donde estamos grabando el podcast pone que es 4, pero es un número que va del 0 al 11, es decir, está por colores y también por números. Por lo tanto, ya sabemos que por debajo de 3 no tenemos ni que protegernos y que conforme va aumentando ese color, que además se parece a los colores de un semáforo, o el número, tenemos que protegernos más. Esto es súper sencillo y además como muy intuitivo, ¿no? Incluso para niños. ¿Esto se está haciendo en los colegios? Bueno, en los colegios hay semáforos de la fotoprotección, lo cual me parece una idea brillante, porque así los niños, viendo simplemente el color de ese índice ultravioleta, verde, amarillo, naranja, rojo, morado, pues ya saben, por ejemplo, que cuando es rojo o morado tienen que irse pues, a una zona con sombra en el patio o estar en el aula. Incluso he escuchado cosas de que también pueden utilizar ropa con fotoprotección, ¿no? Y que tiene, en vez de SPF, un concepto que se llama UPF. ¿Esto qué es? Esto es muy interesante para decirle a todos nuestros pacientes, ¿verdad? Que no solo está el SPF, que es el índice de protección, de que ese numerito famoso que vemos en las cremas, sino que tenemos el UPF, que es el índice de protección que tienen las prendas de ropa. Y normalmente viene especificado, sobre todo en aquellas prendas que son están diseñadas para protegernos del sol, y también va, igual que el SPF va del 0 al 50 más, el UPF, que es el índice de protección de la ropa, va del 0 al 50 más. Aunque sí que aprovecho, ¿verdad?, para dar una serie de tips, porque muchas veces dice la gente, bueno, ya, pero eso es para ropa específicamente diseñada para protegernos del sol, que creo que en el futuro el UPF lo especificará en la mayoría de prendas, pero de momento la mayoría, por desgracia, no lo especifican. Hay trucos sencillos que podemos utilizar. Por ejemplo, cuando tengamos dudas y cuando estemos en la playa, cogemos la camiseta que que tengamos encima, la ponemos entre el sol y nosotros y según la cantidad de luz, ¿no?, que deje pasar la camiseta, nos va a dar una orientación. Por ejemplo, esas camisetas de propaganda, ¿no?, que nos dan muchas veces blancas, que además las has lavado muchas veces y conforme las lavas va bajando la protección, pues dejan pasar mucha luz. Sin embargo, una camiseta negra con un tejido muy denso, a lo mejor de materiales de nylon, de poliéster, pues va a defender más que a lo mejor el algodón, el lino, etcétera, ¿no? Y los colores oscuros, aunque no es lo ideal para llevar en el sol porque aumenta la sensación de calor, pero... Claro, tiene lógica, pero mucha gente dirá ahora, claro, pero yo utilizo esto y no me pongo moreno. ¿Qué pasa con el moreno? ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Ya no está de moda ponerse moreno, Sergio? Bueno, con el moreno, qué pregunta, ¿no? Esto es súper interesante. Claro, hasta el momento la concepción que hemos tenido es lo que es estar guapo, estar guapa es estar moreno. De hecho, pues allá por los años 20, Coco Chanel es la que puso de moda, ¿verdad?, este concepto. Yo creo que es algo contra lo que los dermatólogos intentamos luchar en nuestro día a día, ¿no? En que la gente no se pigmente, porque esto al final va a dar lugar a determinadas patologías cutáneas. ¿Está de moda ahora mismo estar moreno? Sí, sigue estando de moda, pero es verdad que la gente está cambiando la forma de ponerse moreno y eso es algo importante. Hacíamos unos días una búsqueda bibliográfica sobre las tendencias en cuanto a estar moreno, ¿no?, en Internet, y lo que hemos encontrado es que durante los últimos años la gente se pone moreno sobre todo a base de autobronceadores y no tanto a base de las típicas cabinas de rayos UVA, que bueno, es algo que yo creo que todos los dermatólogos odiamos. Y yo creo que este concepto de los autobronceadores sí que es súper interesante y que se va a explotar mucho, ya se está haciendo en los próximos años. Sí, porque esto de los autobronceadores es muy útil, ¿no?, realmente. ¿Cómo funciona? ¿Y puede ser nocivo para la piel? Bueno, en principio sé que Ana es una experta sobre el tema porque creo que además le gustan mucho, pero no deja de ser un pigmento que ponemos de forma externa sobre nuestra piel y que no es algo nocivo para nosotros, simplemente es un colorante que ponemos.
Claro, no, estupendo. Sí, además es importante recordar que los autobronceadores no nos protegen del sol, que mucha gente se pone el autobronceador y se cree que tienen factor de protección solar, pero el factor de protección de un autobronceador pues está en torno a 3 como máximo, o sea que nos van a oxidar esas proteínas de la superficie de nuestra piel y por tanto va a parecer como que estamos maquillados, pero es un maquillaje que dura más días, entre comillas, porque no es maquillaje, pero importante que no protegen del sol. Este puede ser un poco el peligro que tiene, ¿no? Que la gente piense que está más morena de lo que realmente está y se exponga más de lo que debería, ¿no? Porque claro, cuando sí que hay un aumento de la melanina en la piel, en gente con fototipos más oscuros, ¿no? De piel más negra, ahí sí que hay una mayor protección del sol, ¿no? Pero la gente con estas pieles más oscuras, Ana, ¿necesita protegerse también del sol o no? Claro, necesitan protegerse también, pero la verdad es que vienen de fábrica como con una ventaja competitiva ya, ¿eh? Normalmente se ha visto que los pacientes de piel de fototipos 5 o 6, es decir, piel muy, muy oscura o negra, vienen, digamos que tienen tanta cantidad de melanina en su piel que eso equivaldría aproximadamente, es imposible ser exactos con esto, pero equivaldría a un fotoprotector, es como si hubieran puesto un fotoprotector de un SPF alrededor de 15, mientras que una piel de un fototipo 2, 3 más blanquita, como mucho no llegaría ni a un 3, ¿no? Entonces sí que esto es algo obvio, es más, los estudios han visto cómo las personas de piel más oscura envejecen mejor, desarrollan arrugas mucho más tarde, su piel luce más joven, aparentemente menos años que una persona de piel clara, porque claro, el componente de fotoenvejecimiento que produce el sol en nuestra piel, pues se nota. Claro, y otro aspecto importante de estas personas es que si les llega entonces menos sol a la profundidad de la piel, ¿es posible que sinteticen menos vitamina D? ¿Qué pasa con esto? Claro, ya sabes, abrimos el melón de la vitamina D. Nos están demonizando, ¿verdad? Los dermatólogos. Sí. Aprovechando que este podcast está dentro de la Academia Española de Dermatología, yo creo que hay que puntualizar que las campañas de la Academia Española de Dermatología se basan sobre todo en el lema "convive con el sol". Nosotros en ningún momento le decimos a la población que no tome el sol. Lo que le decimos es que hay que tomar el sol de forma inteligente, porque la mayoría de las personas pues les encanta tomar el sol durante el verano, ¿no? La época estival, y luego llega el invierno y no toman suficiente sol y no producen vitamina D, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que decías. Es cierto que el sol nos ayuda a sintetizar vitamina D, por tanto, si usamos un fotoprotector, sobre todo fotoprotectores físicos, ¿no? Como ropa, etcétera, vamos a bloquear la síntesis de vitamina D, y los pacientes de piel más oscura también tienen más dificultad para sintetizar vitamina D, por lo tanto, en igualdad de condiciones de latitud, hora, etcétera, pues necesitan un poquito más de tiempo para sintetizar esa vitamina D. Claro, es que en esto ha habido como visiones muy polarizadas, ¿no? Desde una visión de, no sé si ciertos dermatólogos, la idea que tiene parte de la población de que no hay que exponerse jamás al sol, y luego vemos en redes cada vez más el punto contrario de personas que dicen que los fotoprotectores no funcionan, que hay que estar siempre al sol y que es lo más sano del mundo, y cuando luego vemos problemas de esto, ¿no? Y porque, hablando de fotoprotectores, Sergio, ¿qué texturas crees que son más recomendables? Bueno, pues va a depender de varias cosas, fundamentalmente del paciente o del persona a la que le vayamos a recomendar el fotoprotector. Por ejemplo, en niños, sobre todo en niños pequeños, en bebés, está súper demostrado que los filtros físicos son los mejores, son los que más debemos utilizar en ellos. Y aquí sí que quiero hacer también una salvedad, y es que a veces en las preguntas de dermatología nos preguntan a mi bebé de 2 meses, ¿qué fotoprotector le pongo para ir de vacaciones a la playa? No, vamos a ver, el bebé tiene 2 meses, no deberías ponerse al sol ni siquiera con ningún tipo de fotoprotector, a pesar de que tengamos texturas muy buenas y productos muy buenos que protegieran en este supuesto. Pero creo que esto es algo que es importante puntualizar, y es que al menos hasta los 6 meses, o idealmente hasta el año de vida, los niños no deberían exponerse a la luz solar, a la exposición solar. Porque de hecho está demostrado que en los primeros años de vida, hasta los 20 años, es cuando se produce el mayor daño solar acumulado. Es decir, en estos años vamos a comprar todas las papeletas para después poder tener un cáncer de piel. Entonces esto es algo muy importante. Y bueno, por contestarte a la pregunta, entonces en niños pequeños, texturas físicas, son las típicas blanquecinas, las que son pastosas, que son un poco desagradables de aplicar, es así, pero son las que más nos protegen porque digamos que ponemos una cubierta sobre nuestra piel. Y ya en gente de más edad o no sé, en deportistas. Yo, por ejemplo, ahora hago mucho deporte, hago mucho trail running, que está súper de moda. Creo que Ana también hace alguna cosa así deportiva. Entonces, bueno, creo que las texturas ligeras son las ideales para este tipo de pieles, porque es que si no, no nos vamos a proteger. O sea, aunque estos fotoprotectores sean algo inferiores a los físicos, porque es así, si no los utilizamos es como si no nos ponemos nada. Así que yo creo que en deportistas, en gente joven o en gente reacia a utilizar protección, es mucho mejor este tipo de texturas.
Claro, además en este caso, a la hora de hacer deporte, al final el fotoprotector es como una herramienta súper útil para poder hacer la actividad que es sana y que nos gusta, como es estar al aire libre, practicando deporte, ejercitándonos, sin tener esas consecuencias negativas del sol, ¿no? Con lo cual es algo súper ideal. Por ejemplo, lo típico de que nos pican los ojos, ¿no? Con los fotoprotectores, pues tenemos que tender a buscar esas texturas que no produzcan este efecto adverso, o lo que comentábamos, texturas ligeras para que la gente se ponga el fotoprotector. Vale, sí, sí. Y ahora han aparecido también texturas, ¿no? Más tipo maquillaje, ¿no? Que pueden servir también para camuflar algunas manchitas o así. ¿Qué opinas de esto, Ana? Pues yo creo que están muy bien. Hubo una locura con los fotomaquillajes, parecía la solución a todo. Había gente que decía, es que es el único paso de mi rutina, porque claro, me lavo la piel y luego me pongo un fotomaquillaje, es decir, un fotoprotector con color, y claro, tengo hidratación con antioxidantes, porque la mayoría de fotoprotectores suelen llevar antioxidantes, y encima con color. Tengo todos los pasos de mi rutina, ¿no? En un solo producto. Pero pronto nos dimos cuenta que todos, cuando aplicamos un fotomaquillaje, es decir, un fotoprotector con color, tendemos a aplicar menos cantidad de la recomendada, que por cierto, vamos a aprovechar un pequeño paréntesis a recordar las cantidades recomendadas aproximadas. Recordemos que la cantidad de fotoprotector para la cara es aproximadamente unos 2 dedos. Dicen que si es un fotoprotector más fluido, como los que comentaba Sergio, serían 3 dedos. Para el cuerpo tendríamos que usar unos 30 mililitros, que suele ser en torno a un vaso de chupito, y a veces le hago la demostración a los pacientes. Si estamos utilizando un fotoprotector en spray, normalmente son 6 pulverizaciones en la cara y 60 en el cuerpo. Y si vamos a utilizar un fotoprotector tipo bruma, que yo lo recomiendo, no sé vosotros, pero principalmente para retocar, yo no lo utilizaría como fotoprotector principal, dicen que tendríamos que tenerlo alrededor de la cara, aplicándolo durante al menos 10 segundos, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, me he olvidado, como no, de lo que me habías preguntado, porque me he ido por las ramas. Te había preguntado por las texturas tipo maquillaje de los fotoprotectores y si se pueden utilizar como tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el fotomaquillaje? Volviendo al tema, y es que, claro, la cantidad recomendada, estos 3 dedos o estos 2 miligramos por centímetro cuadrado, significa que cuando nos aplicamos el fotoprotector en esas cantidades, que son las óptimas, nos vamos a quedar blancos. Esto no le gusta a nadie. Si encima el fotoprotector tiene color, nos vamos a ver muy maquillados. Entonces, lo ideal, la recomendación es aplicar una primera capa de nuestro fotoprotector sin color y luego aplicar una segunda capa de un fotoprotector con color. Eso sería lo ideal, porque además los estudios han visto, que a veces le canto a los pacientes, bueno, no a los pacientes, pero cuando doy alguna charla pongo la canción esta de One More Time, porque hay muchos estudios científicos que han demostrado que la mejor forma de aplicar la cantidad ideal de fotoprotector, estos 2 miligramos por centímetro cuadrado, es aplicándolo 2 veces. Es algo tan sencillo como eso, ya funciona. Y ya por terminar, luego estarían los fotocorrectores, que son como una versión más de estos fotomaquillajes, que además incluyen sustancias, es decir, principios activos que han demostrado pues ser capaces de ir, digamos, quitando, ¿no? Ayudando a quitar manchas, ¿no? A mejorar ese fotoenvejecimiento, como ácido tranexámico, etcétera. Entonces, bueno, sería como un nivel más de fotoprotección ya inteligente, que también está muy de moda hoy en día. Sí, también se habla últimamente, no sé si lo conoces, Sergio, bueno, seguro que sí, pero ¿qué opinión tienes sobre los fotoprotectores orales, ¿no? ¿En qué nos pueden ayudar? Bueno, aquí también mucha polémica en el tema de los fotoprotectores orales. Primero, yo creo que no deberíamos llamarlos fotoprotectores orales, porque al final no dejan de ser pues, una mezcla de productos antioxidantes que desde luego pues, van a ser útiles para la piel, porque bueno, no solo para la protección solar, sino para evitar el envejecimiento. Pero al final no son protectores solares de por sí, y esto confunde a la población, porque la gente piensa, yo me tomo una pastilla de fotoprotector y no tengo que ponerme crema solar o bruma o el fotoprotector que elijamos. Por tanto, esto es lo primero que quería decir, ¿no? Que son un complemento a una fotoprotección que podemos llamar integral o que podemos llamar 360. A partir de ahí, ¿lo recomendamos o no lo recomendamos? Bueno, yo creo que pueden tener sobre todo su utilidad en gente de fototipos de piel muy blanquitos, creo que puede suponer un plus de fotoprotección, o también en personas que tengan algún problema dermatológico que les produzca alguna fotosensibilidad o una mayor sensibilidad al sol, ¿no? Pues no lo sé, pacientes con lupus, con porfirias o con algún otro problema de piel, pero insisto que siempre como complemento a una protección solar como la que estamos comentando. Y aprovecho para recordar, yo siempre digo un titular, no seamos tan radicales con nuestros radicales, es decir, con nuestros radicales libres. Se ha puesto de moda suplementarse con todo tipo de antioxidantes, multivitamínicos, y la ciencia nos está diciendo que esto es contraproducente, esto puede interferir con los mecanismos de reparación o sea, que cierto estrés oxidativo en nuestro cuerpo es necesario para todo, ¿no? Entonces no hace falta atiborrarse de antioxidantes, es mejor una buena cesta de la compra
rica en frutas y verduras. Es lo que se habla siempre, ¿no? Este concepto de hormesis, que algo que a dosis altas puede ser malo, ¿no? A dosis bajas sí que nos ayuda, ¿no? Es algo natural. Y claro, los antioxidantes que compramos en estos, ¿no? En estos llamados fotoprotectores orales, que yo también evitaría ese nombre, llevan una cantidad de antioxidantes que es casi 10-20 veces superior de lo que obtenemos en una dieta normal. Entonces, es demasiado. Y pues esto ya sabemos entonces nuestra idea, ¿no? Sobre los fotoprotectores orales, pero a la hora de elegir un fotoprotector tópico, un fotoprotector en crema, ¿en qué nos deberíamos fijar, Sergio? Bueno, pues también lo comentábamos antes. Primero, la textura, yo creo que es importante para que los pacientes se lo pongan, en función de la edad sobre todo. ¿Qué más cosas podemos tener en cuenta? Que sea respetuoso con el medio ambiente, que eso es algo que lógicamente hoy en día está muy de moda porque ha de ser así. Es muy importante que seamos respetuosos con el medio ambiente. Más cosas, que tenga un SPF elevado. Claro, yo creo que desde hace años esto la población también lo tiene claro, ¿no? Que recomendamos el fotoprotector 50 o 50 más, 50 plus, fotoprotectores de menor protección, pues bueno, se pueden quedar un poquito cortos a día de hoy. ¿Y qué más? Pues que no solo nos proteja frente a la radiación ultravioleta, que es a la que más estamos acostumbrados y la que más conoce también la gente, sino también frente a otras luces, dicho así, que emite la radiación solar, ¿no? Como la radiación infrarroja, los ultravioletas no solo los B, sino los A, e incluso la luz visible. Sí, porque cada vez conocemos más, ¿no? Los efectos de no solo de los ultravioleta, que es lo más conocido, sino de los infrarrojos, la luz visible. ¿Qué efectos pueden tener estas otras radiaciones no tan conocidas, Ana? Bueno, pues esto es más reciente y sigue habiendo algo de polémica, ¿no? Con la radiación infrarroja, que antiguamente pensamos, ya sabéis que es la parte del sol que nos pone rojos, valga la redundancia, es la que produce ese eritema, esa rojez inmediata cuando nos da el sol. Pensábamos que no tenía más efecto más allá de eso, pero hoy en día sabemos que sí, que también destruye colágeno, elastina y que también nos envejece, ¿no? Y luego con la luz visible, ya sabéis que dentro de la luz visible pues tenemos todos los colores, pero últimamente no se habla de otra cosa que es esa luz azul, ¿no? Que está dentro de la luz visible. Y bueno, es cierto que sabemos que la luz azul tiene impacto en nuestro ritmo circadiano, por eso recomendamos, pues no... O sea, bueno, para empezar tenemos que distinguir que por un lado está la luz azul artificial, que es de la que se habla tanto, y luego está la luz azul del sol. Pero lo que se nos olvida es que estamos todos hablando, ¿verdad?, de protegernos de las pantallas, la luz azul de los dispositivos electrónicos. Y la luz azul de los dispositivos electrónicos comparado con la luz azul que emite el sol es ínfima. Poquísima. Es decir, la luz azul que emite el sol es mayor. Entonces, esta luz azul sabemos que regula nuestro ritmo circadiano y que puede producir también, especialmente en pacientes de fototipos oscuros, pues más manchas y también favorecer el fotoenvejecimiento. Entonces, por eso se ha puesto tan de moda lo de ¿me tengo que poner fotoprotector para trabajar delante del ordenador? Bueno, pues los últimos estudios que han hecho, digamos, han investigado a grupos de pacientes a unos 20 centímetros del ordenador, trabajando en una jornada laboral normal, ¿no? de 8 horas durante 5 días a la semana, han visto que el impacto que tiene en nuestra piel de momento es muy bajo, por no decir mínimo. Es decir, que no tendríamos que ponernos fotoprotector para trabajar. Lo que hablábamos un poco antes, ¿no? De los dos extremos, que en este caso parecen no ser correctos. Ni hay que estar todo el día al sol sin protección, ni utilizar protección dentro de casa desde que nos despertamos, aunque no salgamos al exterior, ¿no? Parece lo más recomendable. Y entonces, ¿hacia dónde va el futuro de la fotoprotección? ¿Cómo va a cambiar en los próximos años esta protección solar? Bueno, lo podemos comentar ahora entre todos también si queréis, claro, pero seguro que hacia la personalización del tratamiento, como pasa con todo en medicina y en dermatología. Es decir, a buscar el fotoprotector ideal pues, para el individuo en concreto. Al final, esto es lo más importante. No quiero insistir con las texturas, pero las tenemos ahí, el factor de protección solar. ¿Qué más? También, que no lo he comentado antes, pero que los precios sean asequibles para los pacientes, ¿no? Y aquí pues podemos también lanzar una campaña, que esto lo escucha mucha gente, para que no sean excesivamente elevados estos precios de los fotoprotectores, porque hay veces que las personas directamente no los pueden comprar. Entonces, hacia la personalización en todas sus variantes. Además, Sergio, tú como experto en enfermedades inflamatorias de la piel, también hay ciertas enfermedades de la piel que empeoran con el sol, ¿no? Que esto mucha gente no lo sabe. Claro. Pues podemos poner varios ejemplos, ¿no? El lupus. El lupus es una entidad bastante conocida por la población en general y efectivamente, pues en estos casos podemos personalizar el tratamiento de estas personas con factores de protección solar un poco más elevados, insistiendo también mucho en lo que decía Ana del tema de la radiación infrarroja, de las luces azules, sobre todo del sol. Es decir, que sí, en estas personas podemos personalizar más o incluso añadiendo estos
suplementos de fotoprotección oral, como decíamos anteriormente. Y siempre recordando a la población, que yo creo que volviendo a la polémica que tú decías, siempre recordando que los últimos estudios que son metaanálisis con muchísimos pacientes han visto que, aunque antiguamente decíamos que para sintetizar vitamina D los 15-20 primeros minutos era mejor no usar fotoprotector, porque ya sabemos que interfiere, o pensábamos que interfería en la síntesis de vitamina D, los estudios han visto que en general vamos a sintetizar vitamina D incluso usando fotoprotección. Primero porque no lo ponemos en la cantidad recomendada en la mayoría de ocasiones, y segundo porque aunque lo pongamos en la cantidad recomendada, los estudios han demostrado que seguimos sintetizando vitamina D, entonces es mejor estar protegido. Sí, que en general nos ponemos todos muchísima, lo que decías antes, muchísima menos protección solar de la que realmente necesitamos. Yo le digo a todos nuestros oyentes que prueben en casa ponerse de verdad los 2 dedos o 3 dedos en la cara y que vean que eso no se lo han puesto jamás, ¿no? ¿Y qué pasa con estas personas que dicen que tienen una alergia al sol? Que eso se oye bastante por la calle. ¿Esto realmente existe o es algo concreto? Claro, aquí es lo que decíamos. Esto es, ¿no? Yo creo que alergia al sol es un cajón desastre en el que metemos pues de todo, ¿no? Urticaria solar, dermatitis de contacto, enfermedades fotoagravadas. Es decir, al final cualquier reacción al sol, que esto además es uno de los temas, yo creo que vosotros coincidís conmigo, que los dermatólogos nos cuesta más diagnosticar porque suelen suceder, ¿no? En época estival, cuando el paciente está en zonas de playa, no tiene acceso a su médico de cabecera habitual, a su dermatólogo habitual, por lo tanto muchas veces se quedan sin diagnosticar. Yo siempre recomiendo a los pacientes hacerse fotos, supongo que vosotros también, y luego les explico que alergia al sol es eso, un cajón desastre en el que tenemos de todo, ¿no? Pues puede ser desde una enfermedad fotoagravada hasta muchas veces incluso les explico hasta brotes de acné, ¿no? Que todo el mundo se cree que no, llega el verano y voy a tomar el sol porque el sol mejora el acné, ¿no? Y hoy en día ya sabemos que el sol no mejora el acné, el sol empeora el acné por dos motivos, porque primero es inmunosupresor a nivel de la piel, es decir, va a bajar nuestras defensas, por lo tanto favorecemos el crecimiento de la bacteria del acné, Cutibacterium acnes, y además el sol lo que hace es hacer que nuestra piel se ponga más gruesa, provoca una acantosis y una leve hiperkeratosis, es decir, un engrosamiento de nuestra piel que también va a favorecer que se taponen los folículos, ¿no? Esto en el caso del acné, pero esto pasa con muchas enfermedades de la piel, la rosácea también, etcétera, que empeoran, y no es tan frecuente la alergia al sol, sino más bien una serie de patologías que empeoran. De acuerdo, súper interesante todo esto. La verdad que creo que hemos cubierto un poco todos los aspectos relacionados con la radiación solar, con la relación con el sol, con la protección solar. Así que, bueno, muchas gracias por venir, chicos, por contarnos vuestra experiencia, vuestro conocimiento. Y muchas gracias a todos vosotros por escucharnos. Recordad que si os ha gustado este video podcast, dadnos 5 estrellas. Podéis seguirnos en todas las plataformas, Spotify, iVoox y todas las demás. Podéis seguirnos también en el Instagram de la Fundación Piel Sana o en el TikTok para más información de dermatología contada por dermatólogos. Y nos vemos en el próximo video podcast de DermaTV.